Hola compañeros, muy buenos días. Durante esta semana ha estado muy sonado el título de la generación de cristal, por lo cual en este video te voy a compartir las características de diversas generaciones y cuál es el título que se le ha colocado a cada una de ellas, para que tú identifiques a qué generación perteneces y a qué generación pertenecen tus alumnos. Para comentar esta información vamos a utilizar los siguientes documentos. Recuerda que en el canal tratamos de fundamentar toda la información que te proporcionamos, esto para tener veracidad en los argumentos. En este caso utilicé las características generacionales y valores, su impacto en lo laboral de Nilda Chirinos y la generación millennial y la educación superior, los retos de un nuevo paradigma de Cataldi y Dominguini. En estos documentos me basé para estructurar estos fundamentos que te voy a presentar. Estos autores mencionan que hay diversidad de generaciones que han convivido desde 1946 con una proyección hasta el año 2025 y las clasifican de acuerdo a sus características. La información que te comparto solamente es teórica, ya que sabemos que en la práctica esto es muy diferente. Hay personas que rompen el esquema de su generación y no por pertenecer a esta generación quiere decir que siguen las mismas normas. En esta clasificación fácilmente podemos colocar a los docentes en las primeras tres características de la clasificación y a los estudiantes en las últimas dos. Para los baby boomer son aquellas personas que nacieron entre el año 1946 y 1964, aquellas que tienen de 57 a 74 años de edad y tienen diversas características. Nacieron con una ideología pacifista, de liberación, de libertad de expresión, buscaban decir lo que pensaban. En la época de apogeo de los Beatles, los Rolling Stones y Elvis. En el ámbito tecnológico les corresponde la época de los teléfonos de radio, del cine, de este autocinema, de los discos de acetato, de las cámaras Polaroid cuando abrías el rollo y se velaban, y las primeras computadoras. Ahora la generación X son aquellas personas que nacieron entre 1965 y 1980, que en la actualidad tienen una edad entre 40 y 56 años. A ellos les ha tocado vivir en su contexto histórico-cultural lo que es la Guerra Fría, las culturas de las masas, la trova, escuchar a Nirvana, Madonna, YouTube y pasar de la tecnología análoga a la digital. A ellos les tocó el cambio de la televisión en blanco y negro a la televisión a color, la televisión por cable, las beta, el Atari, el celular, los primeros celulares, el Walkman, aquellos que utilizaban baterías y que gastaban demasiadas baterías, también les corresponde esta etapa. Y llegamos a la generación X, de 1981 a 1997, los famosos millennials. ¿Quiénes son los millennials? Los millennials tienen de 23 a 39 años, tomando como referencia este año 2020, y hacen una división entre millennials mayores y jóvenes. Los mayores tienen una edad de 30 a 39 años y los jóvenes están catalogados de 23 a 29 años. En este rango de edad están muchos docentes. Déjame en los comentarios a qué generación perteneces o si perteneces a los millennials mayores o a los jóvenes. Esta categoría ha abarcado con la Guerra Fría, la revolución digital. Muchos también transitaron de la tecnología análoga a la tecnología digital. Son ambientalistas y son los primeros nativos digitales. A ellos les tocó la época de Britney Spears, Eminem, el techno y el reggaetón. El famoso reggaetón surge con los millennials. Y en el ámbito tecnológico, a ellos les corresponde la etapa del teléfono de teclas, el Viper, que ya no está, afortunadamente, el Nintendo, el PlayStation 1, recordemos esos juegos inmortales del PlayStation 1, los discos de almacenamiento CD, el DVD, NTV, que ya casi no se escucha mucho aquí en México, Nickelodeon, el Discman, el cambio de Walkman a Discman, el MP3, las direcciones con www de Internet, Yahoo, Hotmail, Windows, el email, el chat, la webcam, los disquetes, ¿se acuerdan de los disquetes que con tantito que les daba el sol se borraban?
y la web 1.0. Para la generación Z son los nativos de 1998 a 2009. También se les conoce como Centennials o la famosa generación de cristal. ¿Quiénes pertenecen a esta generación de cristal? Las personas que tengan de 11 a 22 años. Y a ellos les tocó vivir la guerra financiera de 2008, ya son nativos digitales, nacieron básicamente con la tecnología en la cuna, están hiperconectados, quiere decir que tienen muchas formas, muchos medios, de cualquier forma se pueden conectar actualmente, son multitareas, pero son multitareas digitales, quiere decir que en la web, en la computadora, en el celular pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. No se diga en la realidad, porque en la realidad posiblemente esto es muy diferente, dependiendo de cada una de las personas. No generalizo, pero habrá algunas personas que posiblemente en la realidad les cueste un poquito más que en los medios digitales. Ellos están con Justin Bieber y con la tendencia que surgió de los emos. En el ámbito tecnológico, las cámaras digitales ya están por todos lados. Google, Wikipedia, YouTube, los celulares con 3G, los GPS, nace la web 2.0, los videochats, esto que antes no estaba, Facebook, Twitter, el iPod, el iPhone, los mensajes de SMS, el USB, Network, el iPad, Gmail, el Bluetooth, wireless de Internet, los routers y los geolocalizadores. Ellos ya están en la época digital, en la época virtual. La mayoría de las acciones que realizan, las realizan mediante estos medios. Voy a hacer una pequeña pausa con esta tabla. En un momento más volvemos con la generación alfa para definir qué es la generación Z o qué es la generación de cristal. Para esto vamos a utilizar la información que publicó el Heraldo de México. ¿Quiénes son la generación de cristal y cuáles son sus características? Esto para que nos quede, si no de manera desarrollada, bien, pero para que sepamos de qué forma podemos identificar a la generación de cristal. ¿Quiénes son? Y esto lo denomina la filósofa Montserrat Nebrera, quien acuña, a la que se le atribuye esta acuñación del término generación de cristal. Y ella menciona que estos jóvenes son hijos de la generación X, de las personas que ya habíamos platicado que tienen un rango entre 40 y 56 años. Son los hijos de la generación X. Sin embargo, tienen una dificultad. Son chicos despreocupados y frágiles. Así lo maneja ella, que tienen diversas características, y aquí coloca algunas de las características. Dice, nacieron en una tecnología que avanza a pasos agigantados. Es cierto, hoy se presenta una aplicación, se presenta algo nuevo, mañana ya es obsoleto y se vuelve a presentar una nueva novedad. Todo es efímero, como en las redes sociales. Esto es muy cierto, todo es pasajero y todo dura muy rápido para ellos. Son frágiles porque hay una autoridad devaluada, sobreprotección. Recuerden que son los hijos de la generación X, aquella generación que se desarrolló con una educación muy diferente a la que se presenta en estos tiempos, una educación más conductista, donde las sanciones, los castigos eran incluso recomendados por los padres de familia, y los padres de familia brindaban mayor respeto y brindaban mayor apoyo a los docentes para que ellos educaran de la manera que ellos pensaran como pertinente a sus hijos. Esa fue la generación X, una generación que se desarrolló con lo conductista. Ahora ellos son los papás de la generación Z, esta generación de cristal. Y muchos se han de saber esta frase o han de recordar esta frase que se dice de manera coloquial. No quiero que a mi hijo le haga falta lo que yo no tuve. No quiero que a mi hijo le pase lo que yo pasé. Y esto no se aplica en todos los casos, pero está presente actualmente en la sociedad. Menciona que tienen falta de empatía, no son empáticos con algunas personas, no se ponen en los zapatos de los demás, ellos solamente van de acuerdo a su realidad. Tienen poco interés por la lectura, la cultura. Sin embargo, prevalecen sus habilidades audiovisuales. Esto posiblemente te hayas dado cuenta en el aula. Hay muchos muchachos, muchos jóvenes, muchos niños que tienen una habilidad impresionante con el manejo de la tecnología, celular, tableta, computadora, pero al momento de leer, al momento de analizar alguna situación, tienen una complicación o tienen una dificultad. Aclaro, no en todos los casos,
porque hay niños, hay jóvenes que manejan ambos casos de la moneda de manera excelente, pero esta parte sí aplica con muchos de los alumnos que actualmente viven en esta generación. Tienen muy baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales, por eso necesitan el reconocimiento constante. Este punto me parece que es muy importante y lo voy a sobresaltar en el sentido de la realidad que estamos pasando en estos momentos. En estos momentos de educación a distancia, posiblemente te has enterado que los jóvenes no soportan la presión. Si tú les dejas alguna actividad, si el padre de familia los regaña, les llama la atención, sea por su bien o por orientarlos o por guiarlos, posiblemente caigan en el bajo autoestima y tengan complicaciones emocionales. O esto haga que su desempeño académico, su rendimiento escolar disminuya. Y esto se marca posiblemente aquí en la baja autoestima y que confía muy poco en sus habilidades reales. Ellos cuentan con habilidades digitales, pero en la realidad suelen tener dificultad para embonar, para encajar con la sociedad. Ahora vamos con la generación alfa, aquellas personas que nacieron en 2010 y están proyectados para 2025. Son aquellas personas menores de 10 años. Ellas ya están en un concepto totalmente digital, totalmente tecnológico. Nacieron con las tendencias de la época, todo lo nuevo que estamos viviendo en estos años. Con tecnología de la web 3.0, el touch, las cámaras frontales, las selfie, el Spotify, el WhatsApp, Waze, Twitter, Netflix, todas las plataformas que actualmente se están estrenando, ellos ya conocen, ellos posiblemente las estén manejando. Y esta generación es la generación que podemos encontrar en preescolar y primaria. Los docentes están conviviendo con esta generación. Diferencia con la generación Z o generación de cristal, que solamente una parte, la parte más joven, es con la que se está trabajando a nivel secundaria de educación básica. Ya la mayoría está en preparatoria o está en universidad. Como puedes notar, hay una variedad de generaciones, desde los baby boomer, la generación X, la generación Y, la generación Z, centennials o la generación de cristal y la generación alfa. Y en base a tu generación puede ser que tu desarrollo haya tenido bastantes cambios, bastantes transiciones. Déjame en los comentarios a qué generación perteneces y a qué generación pertenecen tus alumnos. Es muy importante saberlo para saber en qué rango estamos manejando este proceso educativo. Recuerda que si esta información te es útil y te gustó, compártela para que cada día seamos más. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, únete al canal y activa la campana de notificaciones para que sepas en qué momento publicamos más material. Recuerda que esta información es de docentes para docentes. Por mi parte es todo, que tengas un excelente inicio de semana.